la pregunta es, bueno, después de este gran evento, de este gran hecho que cambió la historia mundial, eh, la pregunta es, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué nos tenemos que ocupar? Sabemos que el Señor cumplió con ese gran propósito y que podemos resumir esa Semana Santa en que Él entró en Jerusalén, la famosa entrada triunfal a Jerusalén, y aunque muchos lo alababan, lo honraban y más o menos lo conocían, muchos se preguntaban quién es este. No sabían quién era el que estaba entrando y por qué tanta aclamación. Causó un gran revuelo el Señor cuando entró, causó una gran comezón en los religiosos, en los gobernantes también, porque les asombraba ese hombre que estaba entrando y que estaba causando tanto alboroto y seguramente constituía un peligro para sus creencias, para sus costumbres, para sus tradiciones, y por eso hay toda una serie de circunstancias a través de ese domingo que estuvimos viendo durante la semana, para llegar a ese día, el viernes, en donde es crucificado, pagando el precio por toda la humanidad, pagando el precio por el pecado, para que fuésemos redimidos, para que fuésemos justificados, limpiados de nuestros pecados, reconciliados, regenerados, renovados y consagrados para con Dios. Gracias a Jesús tenemos esa gran bendición. Pero esto no hubiera sido suficiente si no llega al primer día de la semana, o sea, el domingo, y Él resucita. Con eso no solamente venció al pecado, sino al que tenía las llaves del imperio de la muerte, es decir, a Satanás, le quitó las llaves de la muerte, venció a la muerte y por eso nosotros tenemos en Cristo vida y vida eterna. ¿Cuánto decimos amén? Así que todo lo hizo por amor a ti. Que no se te olvide. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque te ama. ¿Por qué lo hace Jesús? Porque te ama. ¿Por qué tienes vida? Porque te ama. ¿Por qué sales de tantos problemas? Porque te ama. Aunque no se lo pidas, porque te ama. Pero es que me porto mal, Él te ama. Entiende, no es por tus atributos, no es si te portas bien o te portas mal. Obviamente no te portes mal. Pero la idea es que entendamos que Cristo nos ama. Y ese amor no solamente es algo sentimental, no es algo que nada más te dice, es la acción de poder causar el bienestar que tú necesitas día con día, instante a instante, en tu familia, en donde quiera que te desenvuelvas, Él desea estarte bendiciendo. Y por eso, cuando el Señor resucita, entonces es cuando existe la gran nueva esperanza. Y bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Este me gustó. Aquí está Cristo, ¿verdad? Y me decías, al diablo, ¿se acuerdan cómo estuvo el diablo ahí? Bájate de esa cruz, tú no puedes, estás. Bueno, me acordé de Génesis 3:15, cuando dice, tú le morderás el calcañar, ¿verdad? Pero él te va a dar, te va a herir, te va a aplastar la cabeza, y aquí le dice, hasta la vista, baby. ¿Qué les parece? Así que Jesús salió de la tumba, resucitado, y bueno, ahora podemos disfrutar de esa vida y vida eterna. Dar una ofrenda de palmas a Dios, porque Él es bueno, porque es maravilloso lo que Él tiene. Así que bueno, existe muchísima gente, inclusive dentro de las iglesias, que no conocen a Jesús. Y si no conoces a alguien, mucho menos lo reconoces. Entonces la pregunta que nos hace Dios hoy es, ¿cuánto tardas en reconocer a Jesús en tu vida? ¿Cuántos días se pasan en que no mencionas ni siquiera la palabra Dios o la palabra Jesús? ¿Cuántos días o meses o años han pasado en tu vida en que no identificas que si estás respirando es gracias a ese Jesús que está presente en esta tierra y que te está bendiciendo y te está dando vida? ¿Cuántos días pasan o cuántas semanas, meses, años sin que tú reconozcas las bendiciones que Él te da y tú eres indiferente e incrédulo ante esa presencia de parte de Dios aquí en la tierra por medio de su Espíritu Santo? ¿Por qué no lo reconoces? Simple la respuesta, porque no lo conoces. ¿Y cuál es el principal propósito de Dios para cada uno de nosotros? Que lo conozcamos y que lo demos a conocer. Ese es el principal propósito y de ahí parte todo. Si hablamos de Dios, es que necesitamos conocer a Dios, conocer quién es Jesús, conocer quién es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no estoy hablando de religión, ni estoy hablando de reglas tontas, ni de una institución, ni de un sistema religioso.
Estoy hablando del que nos creó, del que nos da vida y que gracias a él ahorita estás respirando y estás viendo, estás sintiendo y estás también con el Facebook o estás con el WhatsApp o estás con el celular, pero no estás con tu mente en Cristo Jesús. Ese mismo Cristo Jesús te está amando y te está diciendo, yo te amo a pesar de que no me haces caso. Yo te amo a pesar de que estás indiferente a mí. Y cuando uno lo entiende y pone un poquito de atención, entonces empiezas a ver y a reconocer, gracias Señor, porque me ayudaste a cruzar esa calle. Gracias porque me pudiste dar la bendición de caminar, de sentarme, de desayunar, de poder ir al baño inclusive, de poder sentir, de poder abrazar a alguien, de poder hablar, de poder pensar. Gracias a ese Jesús que te ama y que no te pide nada a cambio en esencia, sino que solamente lo conozcas para que después lo puedas reconocer en tu vida. Y entonces cuando tú lo reconoces, entonces sabes quién es Él. Y eso es necesario que toda la iglesia podamos ser conscientes y ser muy, 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 muy honestos de responder esta pregunta. ¿Cuánto me he tardado en reconocer a Jesús? Si ya lo reconocen, excelente. Si todavía conocen, pero no lo reconocen, este mensaje es para todos nosotros. Y no solamente para en lo individual estarlo viviendo, sino porque va a haber una instrucción de parte de Dios que es la que vamos a atender para que muchos, empezando por nuestra familia, conozcan y reconozcan al autor y dador de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante lo que sucede después de la resurrección y que podamos entender lo que está pasando en nuestras vidas. Jesús tuvo después esa manifestación, 10 apariciones, vienen en la Biblia, 10 apariciones durante 40 días. Las primeras 5 apariciones fueron el mismo día domingo a diferentes personas y después otras 5 hasta el día 40, después de la resurrección, cuando tiene su ascensión al cielo. Y 10 días después viene el día de Pentecostés, cuando es derramado el Espíritu Santo, y como lenguas de fuego se posicionan sobre la cabeza de aquellos creyentes, de aquellos primeros creyentes, y aquel hombre llamado Pedro empieza a predicar y 3,000 almas se convierten a Cristo. Ese es el poder de Jesús, empezando esa iglesia maravillosa y primitiva, y que nosotros tenemos que retomar. Una vez más viene el llamado de parte de Dios, retomar la fe, la confianza, la credibilidad en Jesús y poderlo hacer siempre y cuando lo podamos conocer y reconocer. Si no conocemos a Jesús, si solamente somos autodidactas, estamos en un gran error. Si no nos dejamos conducir, si no dejamos mentorear, no estamos mostrando humildad en nuestro corazón. Y si no mostramos humildad en nuestro corazón, dime cuándo reconoces una instrucción de Dios para tu vida. ¿Cuándo reconoces la voz de Dios en tu vida? ¿Cuándo reconoces cuando Dios te está hablando y te está diciendo, esto es lo que tienes que hacer con tu hijo? Esto es lo que tienes que hacer con tu hija, con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con el vecino, con el amigo. ¿Cuándo? Si no tienes una comunión, si no conoces quién es Jesús. Lo conoces de Biblia tal vez, o también lo conoces de que alguien te dijo, pero no te adentras y no te preocupas por estarte preparando en la palabra de Dios. Iglesia, o despertamos o despertamos. O nos interesa o no nos interesa. Mira, Cristo no es de medias tintas, no es de ojalá, tal vez a la mitad. No, es sí o no. Tu vida es tan importante que Él estuvo en la cruz y Él dijo sí o no. Dijo sí y lanzó el perdón para todos los pecados. Él empezó perdonando los pecados para que tú y yo no viviéramos una vida de perdición, de inseguridad, de desesperanza, del a ver qué pasa, de estar cometiendo tantas atrocidades, tantos engaños, tantos fraudes, cuantas mentiras, envuelta nuestra vida en todo eso y después pagando las consecuencias por algo que el Señor no destinó a ti. Entonces cambiemos la historia de nosotros para que cambie la vida del que está enfrente de nosotros, que nos interese a nuestro prójimo, empezando por nuestra familia, empezando por los que tenemos a nuestro lado. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Cómo les estamos hablando? ¿Qué están viendo en nosotros? Pues decimos ser la iglesia de Cristo. Por eso es tan importante esta pregunta. ¿Cuánto tardas en reconocer a Jesús en tu vida? Si tienes contacto con Él, obviamente que inmediatamente, pero si se te va toda la semana y hasta hoy vienes, ay, hoy vamos a oír la palabra de Dios, obvio, así no se reconoce a Jesús.
Si no estás en la palabra de Dios, consultando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios y que alguien te guíe en la palabra de Dios, mis respetos, pero dudo que estés reconociendo a Jesús. No podemos andar así en el mundo. Por eso se nos van días así y se nos hacen oscuros, se nos hacen fríos, se nos hacen desinteresados. Pero no es porque Dios no tenga cosas interesantes, es que nosotros no ponemos interés en Él. Así que quédate con la pregunta, al final tú ya empiezas a contestar y sé muy sincero contigo mismo y decirle a Dios, Señor, me he tardado y me estoy tardando. O yo inmediatamente te reconozco, todos los días estoy contigo, todos los días oro, todos los días, bla, bla, bla. Excelente. Pero vamos a ver qué más tiene aparte de eso. Después de ese gran milagro también que ocurrió con la resurrección de Jesús, ¿qué ocurre también en el mundo? Mira, Lucas 24, 13, 35 nos da un ejemplo de lo que se puede tardar en reconocer a Jesús. Dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día, o sea, el primer día de la semana, el domingo, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios, o sea, 11 kilómetros de distancia de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, de lo que había acontecido con la crucifixión, etcétera. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. ¿Quién se acercó? ¿Quién se acerca a tu vida todos los días? ¿Y caminaba con quién? Con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Jesús le está hablando y le está diciendo que si él no sabe de esto. Entonces le dijo, vaya Jesús, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, pues de Jesús Nazareno. Fíjese la respuesta, de Jesús el de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, eso sí, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. En ningún momento sabían y reconocían quién era Jesús. Solamente como la mayoría de ese momento decían, pues fue un buen hombre, fue un profeta, fue un buen maestro, sabía de la ley, hizo milagros, sí, pero hasta ahí. Y además era de Nazaret. Errorazo, no era de Nazaret. Vivió ahí, pero no era de Nazaret, era de Belén. Entonces, pero nosotros esperábamos, o sea, estaban hablando otra vez estos hombres, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. O sea, en el pensamiento humano no había ocurrido eso. Lo que ellos esperaban bajo su perspectiva no había ocurrido. Dice, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de esto que ha acontecido, aunque también nos han asombrado, eso sí, unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, o sea, el sábado, el domingo, perdón, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Eso es lo que nos contaron, para que me entienda. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, hay una incógnita ahí, algo pasó. Entonces él les dijo, oh insensatos, en otras traducciones dice, oh tontos de la cabeza, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. No se los dijo, no se los dijeron sus profetas. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iba y él hizo como que iba más lejos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban, ay, perdón,
Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, perdón, se me repitió, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y ¿qué pasó? Le reconocieron. ¿Cuánto tardaron en reconocerlo? 11 kilómetros caminando, hablando él con ellos. Caminar 11 kilómetros, no sé cuánto llevará a cada quien, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues es una distancia como de aquí a casi el centro. ¿Cuánto te llevará? No sé. Haz de cuenta, vas con Jesús caminando, vas viendo todas sus maravillas y no reconoces quién es Jesús. Ellos, por fin, después de 11 kilómetros, después de estar ya en un aposento, en una casa, le pudieron reconocer. Pero él dice, va con sus vidas. Ya les dejé una muestra de que estoy aquí, que estoy resucitado porque tengo muchas cosas que hacer, como dice alguien por ahí. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. No hay una sensación diferente cuando Dios te está hablando. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos porque el Judas ya no estaba, ¿verdad? Y a los que estaban con ellos, había más, no solamente 11, había más, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ya empezaban a creerle. Entonces ellos, fíjense lo que hacían, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. A menos que tú conozcas y reconozcas a Jesús, lo que hace en tu vida todos los días, lo vas a contar, lo vas a compartir. Pero si tú estás con lo que el mundo te hace y lo que hace el mundo contigo y tú lo que haces con el mundo, eso es lo que compartes todos los días. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que en Cristo compartes el reino de Él y en el mundo el reinito de este mundo. ¿Qué logras con este mundo? Cosas temporales, cosas que ni al caso van a servir, pero en el reino de Dios son cosas eternas para vida eterna. Así que hay una gran diferencia entre reconocer a Jesús, para poder identificar lo que hace contigo todos los días y de eso hablar, de lo que Cristo hace en tu vida, no de lo que los demás están haciendo, de las guerras, de los asesinatos, de los robos, de los secuestros, y a ver quién tiene la noticia más roja del momento, o el chiste más rojito que encuentres, sino déjame escuchar algo que impacte mi vida. El mundo necesita eso. Lo demás lo encuentras fácilmente en la televisión, en el internet, en el Facebook, en el WhatsApp o en tus contactos, ahí están difundiendo no sé qué tantas cosas. Pero tú qué estás difundiendo, qué estás hablándole al mundo, qué le estás hablando a tu familia día con día. ¿Cómo te ven a ti, sobre todo en los momentos de crisis, en los momentos de desesperación, en los momentos de enojo? ¿Cómo te ven? ¿Cómo te escuchan a ti? ¿Hay un Jesús por ahí? ¿Hay alguien por ahí adentro? ¿O qué es lo que está sucediendo? Bueno, estos hombres medio conocían de Jesús y solamente hablaban lo que pensaban que era o había acontecido, pero no entendían todavía hasta que les fue abiertos los ojos y pudieron reconocer quién es el que había estado con ellos. Jesús está todos los días contigo. Jesús está todos los días contigo, pero tienes que conocerlo para poder dialogar con Él, para poderlo invitar a tu vida, para que escuches la voz de Él, para que le atiendas a la voz de Él, pero para eso necesitas ser guiado, mentoreado, discipulado, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Si no, solamente medio conoces, medio ves, medio interpretas y medio vives. Pero Dios quiere que tengas la plenitud en tu vida, que vivas al 100% en tu vida en el reino de Dios. Así que este mensaje, como les mencionaba al principio, va dirigido precisamente, principalmente a nosotros como congregación, tener la disposición de llevar a cabo esa gran encomienda que el Señor Jesús dejó una vez que ascendió al cielo. Hay muchas razones, solamente les voy a mencionar algunas de las más importantes por las cuales debemos atender esto que está
eh, diciéndonos el Señor que como iglesia debemos atender. Mira, ¿estarás de acuerdo conmigo? Niños que carecen de una conducción adecuada en sus hogares. Niños donde no se menciona la palabra Dios, Jesús, en los hogares. Donde no se enseña la palabra de Dios. Donde no se enseña quién es Jesús y cómo es Jesús. Otra razón, jóvenes disociados por el hecho de no haber tenido de niños las bases que pudieron haber contribuido a una formación ético-espiritual necesaria. Es decir, vemos a los muchachos, vemos adolescentes, vemos adultos jóvenes que no tienen la mínima educación, que no saludan, que no se comportan en un lugar, en una escuela, que no saben conducirse en una reunión familiar, que tienen un vocabulario bastante soez, que no saben cómo honrar y amar y obedecer a sus padres o a los maestros o cualquier autoridad. ¿Por qué? Porque no recibieron la educación adecuada en sus hogares. Madres solteras. Ahora, no quiero decir que todas las madres solteras no conozcan de Cristo, sino que muchas de ellas, por la razón de que quedaron solteras, por la razón que ustedes quieran, los abandonaron, los cometieron ellos el error, etcétera, etcétera, no tienen el acercamiento de Jesús y creen que la vida ya las trató así, etcétera, etcétera. Padres irresponsables, de estos abundan. O sea, padres que no les interesa conocer ni dar a conocer a Jesús en sus hogares. No dan el ejemplo o dan mucha instrucción, pero no dan el ejemplo. Ancianos recluidos en centros para quienes no tienen familiares que los cuiden en los años más vulnerables de la vida. Ustedes están viendo últimamente, hay noticias acerca de eso, de cuánto anciano de la tercera o cuarta edad ya están abandonados, ya sus familiares los dejaron ahí y ahí están solitos, nadie los pela, nadie los cuida. La secularización predominante de esta época postmoderna, o sea, es decir, el verlo todo tan común, tan del mundo, tan natural, pero no ver lo sobrenatural de Dios. La desenfrenada inmoralidad sexual, eso está abundante en todos los medios y en todas las edades y en todos los círculos sociales. La inseguridad en las calles, ni se diga. La ambivalencia de las iglesias con sus relajamientos doctrinales y sus estructuras que funcionan más para satisfacer las emociones y no la palabra. O sea, hacer todo un show y todo lo que quieran y ponemos luces y hacemos de esto y para allá y lo que a ustedes les guste y mande y los que esto sí, se permite un poquito el pecado y se permite un poquito hacer esto y lo otro y hay un relajamiento de la instrucción bíblica y todo ¿por qué? Para conseguir congregantes, pero no discípulos. Así que mira lo que dice Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que, ¿qué? Anuncian la paz, de los que anuncian, ¿qué? Las buenas nuevas. ¿Qué vamos a anunciar? Buenas nuevas. ¿Qué vamos a anunciar? Vamos a anunciar la paz, pero no cualquier paz. Vamos a anunciar el shalom de Dios. El shalom de Dios quiere decir la plenitud que puedes encontrar en Cristo Jesús. Eso es lo que te da paz, porque te quita la inseguridad, la zozobra, la incertidumbre, la desesperanza, porque sabes que tienes un Dios soberano, un Dios que está contigo, un Dios que ya tiene planificada tu vida, un Dios perfecto, que te quiere hacer perfecto a ti, te quiere bendecir y que tiene un destino maravilloso al final de esta vida y cuando empieces la que sigue. Eso es lo que está necesitando el Señor, que entendamos como iglesia, primeramente viviéndola nosotros, pero también compartiéndolos con muchas personas, empezando por nuestras familias, en el seno de nuestras familias. Vimos muchas razones. Si nos identificamos con alguna de ellas, hay que corregir ya. Hay que corregir eso que está sucediendo en nuestras casas. Vamos a empezar por nuestras casas. ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio en nuestras casas? ¿Cómo estamos compartiendo el Evangelio en nuestras casas? ¿Nuestros hijos están verdaderamente viendo el ejemplo de Cristo o el ejemplo de quién sabe quién? ¿O el ejemplo de nuestros traumas de niños? ¿O el ejemplo del mundo? ¿O el ejemplo de lo que vemos en la televisión? ¿O qué?
¿Qué están viendo nuestros hijos en nosotros? ¿Qué están viendo nuestros hermanos? ¿Qué están viendo los vecinos? Etcétera, etcétera. Nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros somos los que vamos a dar a conocer a Cristo, pero nosotros tenemos que conocer a Cristo y reconocerlo todos los días de nuestras vidas. Entonces, ¿cuál fue esa instrucción de Jesús en esa última reunión que tiene con ellos? ¿Qué fue la instrucción? Bueno, la sabemos todos o casi todos. Y dice en Mateo 28:19, por tanto, vayan, no dice quédense aquí, vayan, muévanse. ¿Y qué vamos a hacer, congregantes? ¿O qué vamos a hacer? Discípulos, a unos cuantos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que se convenzan mediante ese acto simbólico de aceptar a Jesús en sus vidas. Y también, importante, si son discípulos, entonces, ¿qué tenemos que enseñar? Vamos a enseñar que guarden todas las cosas que nos ha mandado y que estamos aplicando. Porque no voy a enseñar a alguien algo que yo no estoy haciendo. Bueno, es que Dios te dice, pues esa está bien fácil. Es que mira a Dios, no me mires a mí, esa está más fácil. No, me tengo que comprometer con una responsabilidad que me está dando y que adquirí en el momento de haber recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Al ser hijo de Dios adquiero la gran responsabilidad de serlo, no de llamarme, serlo todos los días de mi vida. Y aquí yo estoy con vosotros, la gran promesa, todos los días hasta el fin del mundo, hasta que Cristo venga. Entonces, lo primero que tenemos que ver de parte de Jesús es esto que llamamos discipular. Me interesa mucho como pastor que todos entendamos esta palabra y esta acción que debemos ejercer en nosotros y a través de nosotros. Insisto, empezando por nuestra familia, en casa. Vamos a empezar en casa. Qué buenas noticias tiene el Señor para animarnos a que hagamos esto. Bueno, el Señor que cuando habló al final nos dio autoridad con su poder. A Él fueron entregados todo el reino, todo el poder, todo la magnificencia divina para ejercerla sobre todo reinado, sobre toda nación. Entonces, no había absolutamente nada que estuviera fuera del alcance del poder que había muerto, del que había muerto y conquistado la muerte. Todo el poder el Señor nos los da si tenemos esa intimidad, esa relación con Él y a través de su Espíritu Santo reconocemos y tomamos ese gran poder y autoridad. Sin Él solamente hacemos cosas naturales, pero para hacer las cosas divinas solamente Dios en nosotros. ¿Qué más? Les dio una comisión, nos dio una comisión. Nos envió a ser al mundo entero sus discípulos, no congregantes, no simpatizantes, discípulos. También nos prometió una presencia. Tiene que haber solo una cosa impresionante para aquellos 11 humildes discípulos que Jesús nos mandaron a la conquista del mundo. Ellos fueron enviados, y también nosotros, a la más grande tarea de la historia. Pero con ellos y con nosotros está la más grande presencia que podemos tener, que es la presencia de Jesús en nuestras vidas. No vamos solos y no estamos solos. Hay una gran presencia de Jesús, pero si no nos damos cuenta porque no lo conocemos. Y al no conocerlo, no lo reconocemos. Y entonces perdemos de vista a Jesús y andamos en forma natural en nuestras fuerzas. Y por eso nos damos tantos topes en la pared. Y por eso vienen los fracasos. Y por eso vienen las malas decisiones. Y por eso nos sentimos mal. Entonces, para cumplir con esta instrucción, la iglesia debe conocer lo que ya se le ha concedido para llevarlo a cabo. O sea, tengo que conocer con qué el Señor. El Señor no te va a mandar sin nada. El Señor te va a decir lo que ya te dio para que con eso, que es de parte de Él, puedas emprender esa tarea. ¿Qué tiene la iglesia? Tiene la tarea de predicar. Y entienda, mira, predicar no es que te pares aquí en un púlpito y ante una congregación. Predicar es hablar en este caso de la palabra de Dios, hablar de Jesús con las demás personas, en un círculo social, en una reunión, en una reunión de familia, en una reunión con una persona, no sé, en cualquier oportunidad que tengas, predicar es compartir la palabra de Dios.
¿Qué más? La iglesia tiene una tarea sanadora. Mira, el Señor te da el poder del Espíritu Santo. Y a través del poder desde Espíritu Santo, tú puedes orar por una persona y esa persona puede sanar. Si tú lo crees en tu corazón, si tú oras con fe en tu corazón por esa persona puede recibir algo maravilloso que es la sanidad de su cuerpo. La iglesia tiene eso porque tiene el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más? La iglesia tiene una fuente de poder. O sea, ¿qué es lo que me impulsa? ¿Qué es lo que me da esa vitalidad? ¿Qué es lo que me da esa viveza, esa pasión por hacer las cosas, por obedecer a Dios? Bueno, porque hay una fuente de poder. Él dijo, no los voy a dejar solos, les voy a dar mi Espíritu Santo. El fortalecedor, dice el consolador, quiere decir fortalecedor. El que nos fortalece interiormente es el Espíritu Santo. El que nos da fuerza y poder es el Espíritu Santo. Y entonces con esa fuerza y poder tú te levantas y haces la instrucción, haces y obedeces lo que el Señor te dice. ¿Y qué más hace? La iglesia no se encuentra sola para realizar esa tarea. ¿Quién está con nosotros? El Señor Jesús. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. ¿Decimos amén? Entonces, cuando tú tengas la oportunidad, la pregunta es a las demás personas, ¿quieres conocer a Dios? Creo que en algún momento le hemos dicho a alguien, ¿quieres conocer a Dios? ¿Realmente quieres conocer a Dios? Entonces, mira, conocer a Jesús, le vas a decir, es conocer a Dios. Conocer, ahorita lo vamos a ver, conocer a Jesús es conocer a Dios. Así que la pregunta entonces es, ¿conoces a Jesús? Si yo conozco a Jesús, conozco a Dios. ¿Por qué conozco a Jesús? Porque conozco su palabra. Y la palabra es Jesús y Jesús es Dios. Jesús le dijo a aquel discípulo, en ese entonces que era discípulo todavía, Felipe, que le preguntaba, bueno, muéstranos al Padre. Le dijo, Felipe, tanto tiempo con ustedes y no me reconocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que cuando tú eres iglesia, tú tienes a Cristo, conoces a Cristo, reconoces a Cristo, vives en Cristo todos los días, la gente tiene que ver a Cristo en tu vida. ¿Qué ves en mí? ¿Qué ves en mí? ¿Al mismo de siempre? Híjole, estoy fallando. Estoy fallando. Entonces no he cambiado, nada más me sé más Biblia. ¿En dónde se nota? En todo. En tu forma de mirar, en tu forma de hablar, en tu forma de tratar a la gente, en tu forma de conducirte, en tu forma de estar frente a un problema, en una adversidad, en medio de una crisis, en medio de todas las cosas que suceden en tu vida. Ahí en tu casa es la mejor escuela que puedas llegar a tener, es ahí en tu casa, en la intimidad del hogar, donde tus hijos tienen que reconocer quién es el que vive, el que tú dices que vive, que tienen que reconocer que verdaderamente vive en ti. Esa es la mejor escuela que hay. Entonces, es haciendo discípulos. Esa es la tarea. Si solo obedeces, fíjate, teniendo información, pero no una fe activa en la verdad, es decir, recibes la información, el conocimiento, pero tú no le has creído ese conocimiento, no va a haber un cambio de mentalidad. O sea, no vas a permitir que ese nuevo conocimiento esté en tu pensamiento, solamente lo tienes, pero sigues operando en tu conocimiento. Y por lo tanto te conviertes en un religioso. Es que la Biblia dice esto, es que la Biblia dice lo otro, es que tenemos que hacer esto, pero no entiendes porque no vives esa palabra viva y eficaz en tu vida. Entonces, discipular no solamente es dar la información. A ver, Jesús murió por ti, Jesús ya perdonó tus pecados, te tienes que arrepentir, arrepiéntete, acepta a Jesús en tu corazón. Ah, son cristianos. No, eso es crear más sistema religioso, más sistema religioso. Eso no es hacer discípulos. Jesús nunca lo hizo de esa manera. Jamás lo hizo de esa manera. Él tenía una estrategia muy clara que la menciona la palabra de Dios. Él enseñaba, es decir, predicaba, él sanaba, él daba testimonio de quién era el Señor en su vida. Acciones. Y les mostró cómo era el reino de Dios y nos mostró cómo debemos conducirnos como ciudadanos del reino de Dios en este mundo. Resumiendo el ministerio de Jesús. Eso es lo mismo que tenemos que aprender para poderlo hacer. Pero tenemos que hacer con una fe activa para que seamos transformados en nuestra manera de pensar. Si no, seguimos siendo los mismos
nada más hablando de Dios de vez en cuando. Entonces, mira, vamos a ver ese proceso. ¿Cómo es ese proceso del discipulado? Así como una línea de producción, ¿verdad? Entra, sufre cambios y sale el producto terminado. Entonces, primero, recibimos la información. A la información tenemos que tener una fe en esa verdad. O sea, creerle, no solamente creer en esa verdad, sino creerle a esa verdad para aplicarla en nuestras vidas. Lo empezamos a aplicar en nuestras vidas, empezamos a conocer a Jesús. Cuando vamos en esa marcha, en ese camino, lo segundo que ocurre es que aprendemos a tener revelación. Es una mentalidad en proceso de transformación. Es decir, cuando aprendemos a creerle a la información, al conocimiento, a la palabra de Dios, tenemos que aprender también a tener intimidad con el maestro de maestros, para que lo que estamos recibiendo de conocimiento, ¿sí? De su palabra, Él nos explique, esa es la revelación, Él nos explique qué es lo que quiere que entendamos cada uno en nuestras vidas. Y entonces puedo pasar a que mi mente empiece a transformarse y transformarse mi interior, porque ahora la que está sobre mí es la palabra de Dios actuando. ¿Y quién es la palabra de Dios? Es Jesús actuando en mí, transformando mi interior. ¿A través de qué? A través de transformar mi manera de pensar, mi forma de ver las cosas. Y entonces, cuando ya ocurre, estamos en ese proceso de transformación, tenemos una obediencia al 100% a lo que nos habla Dios, porque ya conocemos y reconocemos a Jesús en nuestras vidas. En sí, el proceso del discipulado tiene que incluir eso. Muchos se quedan nada más en el número 1, en la parte amarilla, solamente reciben información, pero no le creen. Claro que sí creo. Entonces, ¿por qué tu vida no ha cambiado? ¿Por qué sigues siendo la misma persona? ¿Por qué te sigues conduciendo igual? ¿Por qué sigues obteniendo los mismos resultados en tu vida? Eso no puede ser Dios. Tiene que haber algo que haya cambiado, si no, entonces, ¿qué estás recibiendo? ¿A dónde estás yendo? ¿En qué estás creyendo? Entonces, tiene que haber un proceso. Eso se llama el discipulado, el que nosotros podamos convertirnos verdaderamente a Cristo Jesús. Y es importante entonces mencionar esto, para que seas todo un cristiano pleno, se requiere que todas las partes del proceso estén funcionando. O sea, todo lo que acabo de mencionar está funcionando. Ya se está transformando, voy al punto número 1, recibo más conocimiento, lo recibo por fe, hago intimidad con el Señor para que me revele el nuevo conocimiento que estoy recibiendo de Él y siga transformando y yo siga obedeciendo la palabra de Él. Y vuelvo otra vez, y así se convierte en un círculo, ¿verdad? Pero eso me va a hacer crecer y me va a hacer desarrollar como cristiano. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que en cuanto al discipulado, es un compromiso de ser un padre espiritual a un discípulo. Si tú vas a discipular a alguien, te conviertes en un padre espiritual. ¿Sí? Así como un padre de familia cuida de sus hijos, les enseña, los cuida, los protege, los provee, les provee. Bueno, un padre espiritual es el que va a discipular a alguien, no un cuate, no un amigo, no la socialité nada más, no nada más el cafecito. Claro que todo eso está bien, sino vas a discipular a esa persona, pero conviértete en un padre espiritual, que tengas el compromiso de ser tú, no nada más el maestro que enseña información o conocimiento, sino ejemplo con tu vida, con tus acciones, que vean realmente en ti el cambio transformador que Jesús hizo en ti. Si no estás viviendo naturalmente, y eso cualquiera lo hace. Entonces, esto va en contraste con la idea que puede haber acerca del discipulado, en que vemos que es una solamente es una transferencia de conocimiento bíblico que se lleva a cabo generalmente en una clase o grupo. Es decir, como los domingos que tenemos nuestra clase de discipulado, tenemos nuestros libros, les digo, apréndanse esto, ya se lo aprendieron, pasen una prueba y ya, están discipulados. Eso no es y eso no lo llevamos aquí. Pues tener el conocimiento, pero vivir en el conocimiento, la aplicación de ese conocimiento mediante todo lo que estamos aprendiendo en ese discipulado. Y obviamente, cuando estamos como maestros, cuando estamos discipulando a alguien, tenemos el gran compromiso de primeramente ser nosotros discipulados por el Espíritu Santo, de verdaderamente ser ejemplos para todos aquellos de lo que estamos enseñando y mostrando.
¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es el propósito del discipulado? Bueno, mira, todos nacemos con la tendencia de vivir independiente de Dios en este mundo. O sea, mi vida yo la puedo controlar, mi vida yo la puedo hacer como yo quiera, nadie me va a decir cómo hacer las cosas, nadie me va a callar, nadie me va a decir qué tengo que hacer, y yo soy quien soy, y no me parezco a nadie, ¿verdad? Entonces dice, y a medida que los niños se convierten en adultos, esa tendencia se hace más inflexible. O sea, tú tratas a un niño como una plastilina, ¿verdad? La puedes modelar, pero trata a un adulto y es como mármol. Tienes que agarrar el cincel, ¿verdad? A darle forma, porque cada vez nos volvemos más inflexibles, más incrédulos, más tenemos más virus, ¿verdad? Más pensamientos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y nos cuesta más trabajo creer a lo contrario que hemos creído durante toda nuestra vida. Desde nuestros tatarabuelos nos enseñaron que así debe de ser el hogar. Y eso es lo que debemos hacer y así somos todos, así somos y qué. Y entonces viene Cristo y te dice, es que lo que no es, lo que ves, lo opuesto es. Y entonces empieza un choque, ¿no? Es que no, ¿cómo crees? Es que eso no es eso. Y empieza un choque. Eso es natural. Entonces, entre más niños, mucho mejor. Vean a nuestros niños, vean a Israel, vean a Sofi, ¿verdad? ¿Ustedes creen en Jesús? Sí, bueno, si creen en Jesús, sí, fácil. Ellos que, sí pregunta, abuelito, me dicen, ¿eh? Entonces, cuando una persona acepta, fíjate, el regalo de la salvación, entonces el Señor inicia un proceso de transformación del entendimiento del creyente. Él lo empieza. La cuestión es que uno lo permita. ¿Cómo? Como lo estamos escuchando. Viene el conocimiento, pero tenemos que empezar a ser, sobre todo enseñados, a creerle a algo que no vemos. Ese es el primer gran reto, creer en algo que no vemos. ¿Y cómo lo vamos a creer? Con el ejemplo del discipulador. El discipulador te tiene que mostrar cómo es, sin ver se puede hacer realidad si le crees al conocimiento que estás recibiendo de parte de Dios. Y entonces va transformando tu vida. Nosotros primero queremos ver para creer, ¿verdad? Pero Jesús te dice, no, aquí es al revés. Aquí sin ver cree, porque ya está hecho. El mundo fue hecho en lo invisible. De tal manera fue hecho de lo que no se veía. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por fe hemos concebido haber sido creado el mundo en lo invisible, es decir, de lo que no se veía, fue hecho. Tú fuiste creado en lo invisible y después fuiste concebido en el vientre de tu mamá y bueno, naciste a este mundo. Pero antes el patrón de operación de Dios es en lo invisible. Eso es lo primero que tenemos que empezar a enseñarle a un discípulo. Y entre más pronto, mejor. Lo vamos a ver más adelante. Para que vea su propia vida cada vez más desde la perspectiva de Dios y no en la forma natural. O sea, va a haber un cambio en tu forma de ver y de pensar. Entonces, se puede definir este proceso de transformación como santificación. Al estarte transformando, el Señor te está apartando. Santificación es apartarte de aquello que no te permitía hacer las cosas correctamente. Apartarte del pecado. Apartarte de todo aquello contrario a Dios. Apartarte de lo que era contrario a su voluntad. Cuando empieza a transformar tu pensamiento, entonces empiezas a tomar buenas decisiones y dices, esto no lo voy a hacer, esto no lo voy a decir de esta manera, ya no me voy a conducir así con mi esposo, ya no me voy a conducir así con mi esposa o con mis hijos o con mis padres o con mis autoridades o con quien esté a mi lado. Ya voy a dejar de hacer eso y voy a tener una comunión con aquel que me puede apartar de todo eso que no es de él, que estamos hablando de Dios. Entonces, ese movimiento, esa profundidad, de ese proceso de transformación, fíjate, dependen
de la voluntad y comprensión que tenga el creyente. Depende de tu voluntad. Dios no te va a obligar. Él dice el que quiera. ¿Sí? El que quiera. Entonces depende de tu voluntad, de que tú le digas sí, y depende de qué comprensión vayas teniendo de ese poder transformador de parte de Dios, de ese conocimiento que va a transformar y va a cambiar completamente tu vida. Entonces el propósito del discipulado es ayudar al recién convertido, a entender qué es lo que es Dios, qué es lo que Dios quiere hacer y está haciendo en tu vida. Eso es el principal propósito. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios en tu vida? ¿Qué es lo que quiere estar haciendo en tu vida? Y dándote a conocer el plan perfecto de Él para tu vida, que ya está escrito, ya está hecho en lo invisible, pero ahora lo quiere hacer en lo visible, en tu vida, en el día a día que vas a estar viviendo tú todos los días de tu vida. Entonces es importante cuando decimos yo voy a discipular a alguien, entender lo que voy a transmitir, cómo lo voy a transmitir, que la persona que esté discipulando entienda este proceso. Entonces, esto sirve como instrumento bíblico para qué? Acelerar este proceso de desarrollo espiritual personal. Ahorita vamos a ver por qué hablo de acelerar el proceso del desarrollo espiritual. Entre más pronto el recién convertido tenga interés por conocer a Jesús, más pronto y más profundo va a conocerlo. No podemos dejarlo al tiempo, tenemos que tomarlo inmediatamente. Tenemos que convencerlo de que necesita esa instrucción, de que necesita esa capacitación, ese entrenamiento en la palabra de Dios para que pueda vivir verdaderamente esa palabra y no en el estilo o la perspectiva del mundo que solamente vas a un lugar, escuchas, lees y hasta ahí y no sucede nada en tu vida. Entonces hay que cambiar, hay que transformar, imagínense, toda una forma de pensar y de ser. ¿Qué dice Romanos 12:1-2? Dice, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de dónde? De su mente. Así podrán comprobar, solamente así, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero solamente si cambia tu mentalidad. Si tienes la misma mentalidad que antes o la del mundo, no vas a ver que la voluntad de Dios sea buena, agradable y perfecta. Y te vas a seguir diciendo, ¿por qué Dios permite eso? Yo tan bueno que soy, yo tan buena que he hecho esto, yo que, ay, cómo sufro, y ay, ay, ay. Y acabas por ser más santa que el santo, y no. A menos que cambies tu perspectiva, vas a entender quién es Dios y cómo es Dios. Entonces, a este Cristo proclamamos, dice en Colosenses, aconsejando y enseñando con toda, ¿cuánta? Toda sabiduría a todas las personas para presentarlas. Fíjate el compromiso del discipulador. Vamos a presentarlos completamente maduros en su unión con Cristo. Si estamos discipulando a nuestra familia, ¿cómo lo estamos discipulando? ¿Realmente le estamos enseñando y aconsejando con toda sabiduría divina? Y estamos comprometidos con el hecho de presentarles a Dios, al Señor, a nuestra familia, completamente maduros en esa unión que deben de tener con Cristo. Porque con este fin, dice Pablo, trabajo y lucho, pero fíjense bien, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. No es por mi capacidad intelectual, no es porque ya me sé mucho Biblia o mucho estudio bíblico, no. Es el poder de Cristo que tiene que estar actuando en mí para que el que esté discipulando entienda que depende del poder del que hay en mí, que es Cristo Jesús. Pero tengo que vivir primeramente yo. Bueno, ahorita les voy ¿cómo se? A aumentar la imagen para que vean lo que dice cada cuadrito, pero básicamente los grupos de creyentes que podemos encontrar. Aquí lo que me interesa es ver esto. Empieza el creyente y al principio como que hay un desierto espiritual, como que, híjole, ahora entender que esto debo de hacer cuando hacía yo esto,
Esto debo de tener cuando las cosas no iban igual, de igual manera. Entonces, como que entro en este desierto espiritual, ¿verdad? Pero si tengo un buen discipulador, si tengo un buen mentor, me va a ir llevando de la mano a la tierra prometida. ¿Hasta cuándo? Hasta este momento en que ya no aparezca yo en este mundo, ¿verdad? Ya no aparezca en las credenciales del, ¿cómo se llama? Del INE, ¿verdad? Ya no me den la del bienestar. Es porque ya me fui de este mundo. Y lo que sigue, ¿qué es? Estar delante del tribunal de Cristo. Está escrito que el hombre vive solamente una vez, te mueres y después despiertas y dices, ay Señor, aquí estás. ¿Quién me lo perdió? Entonces, vamos a ver así en imagen normal, hijo. El grupo uno es el nuevo creyente. Mira, el nuevo creyente dice, es que soy un niño recién nacido en el reino de Dios. Necesito que alguien me disipule para ayudarme a llegar a ser discípulo de Cristo y aprender a andar en armonía con el Espíritu Santo. Es el pensar, que no lo dice obviamente así literalmente un nuevo creyente, pero esto es el deseo. Si ya estoy en esto de Cristo, de Jesús, de la iglesia, pues necesito aprender de qué se trata. Entonces, es importante, mira, cada nuevo convertido, al entrar en la vida cristiana como un niño, es como un niño. Así tengas 20 años, 50 años, 80 años, 90 años, si estás empezando, entras como un niño. Por lo tanto, tiene hambre espiritual como la de un bebé. Un bebé cada 2 o 3 horas, te llora y hasta que le da la mamila. Pero en la mayoría de los creyentes esta hambre no es de larga duración, ojo. Así que se necesita aprovechar la oportunidad para ayudar al nuevo creyente a entender lo que el Señor quiere hacer en su vida, porque si el creyente no recibe la ayuda espiritual adecuada, es muy probable que llegue a ser un creyente carnal. Pues nadie me pela, nadie me saluda, nadie me dice quién es Jesús, nadie me dice qué es la Biblia, nadie me enseña, y lo que me enseñan, los estoy viendo, dije, oh, aquí no es congruente. Entonces así es. Bueno, pues ahí me la llevo. Porque me cae bien llegar aquí, está buena la onda de venir a este lugar y pues ahí me la llevo. Y así ya calmo mi conciencia diciendo, ay, soy cristiano, aleluya, bla, 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 etcétera, etcétera, y ya la hice. Ojo, ojo. Por eso cada vez estamos viendo la manera del nuevo creyente atenderle. Y ya tenemos un matrimonio hermoso que va a estar atendiendo a los que vienen por primera vez, Mayra y Jaime. Así que es culpa de ellos si no se convierten. Ajá. Ellos los van a recibir y el nuevo creyente inmediatamente a ver por dónde, y ellos ya saben a dónde canalizarlos. Ya tenemos un proceso, una estructura de iglesia. ¿Para qué? Para atenderlos y atenderlos bien. Entonces, el segundo grupo, aún siendo creyente, he estado viviendo en un desierto espiritual, tendré que ser humillado por medio de alguna crisis, etcétera. O sea, son las preguntas que llegan. Es que ahora que conozco a Jesús, está haciendo bien las cosas, me están sucediendo más problemas y bla, bla. Pasa, bueno, ahí está el discipulador, tiene que enseñarle, tiene que mostrarle cuál es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad del mundo. El 3 es, he aceptado el señorío de Cristo sobre mi vida. Quiero caminar con Él, pero no he continuado creciendo espiritualmente porque no entiendo cómo permanecer en armonía con el Espíritu Santo. Entonces, ahí el discipulado se vuelve más profundo y se te enseña a tener intimidad con el Señor, a tener ese deseo de estar estudiando, escudriñando las Escrituras todos los días de tu vida y obviamente que vas en ese proceso transformándote hasta que logras tener esa armonía permanente con el Espíritu Santo. Y el grupo 4, he aceptado el señorío de Cristo sobre mi vida. Así que quiero que sus propósitos se realicen en mi vida, que haga de mí un instrumento útil en su reino. Entiendo el concepto de permanecer en Cristo, estoy creciendo espiritualmente. O sea, ya eres un cristiano que está caminando en Cristo Jesús. Nada más, no es que ya llegaste a la plenitud, sino que estás caminando, estás sirviendo, estás compartiendo. Ya no se te tiene que decir, oye, pórtate bien, oye, haz esto, oye, apaga el celular, oye, ven al servicio, oye, llega puntual, oye, haz esto, haz lo otro. No, ya la persona sabe su compromiso que tiene con Jesús y al tenerlo con Jesús lo tiene con su iglesia. Si entendemos ese orden, no hay ningún problema para que la iglesia funcione. Entonces, ¿cuáles características espirituales se deben buscar en el posible discípulo? Esto es bien importante. Primero, que haya hambre espiritual.
¿verdad? Es el que quiera. Lo que dice en Mateo 5:6, Dios bendice a los que tienen que, porque serán saciados. El que no quiere tener hambre de Jesús, pues no, no le interesa, no viene, no va, no quiere. Ok, no lo obligues, no lo patees, no lo condenes. Ámalo. Y en todo caso, pregúntate qué es lo que tienes que hacer de parte de Dios. No solamente decir, es que ya si no quiere, no. Dios te va a decir, ¿y tú me preguntaste qué tienes que hacer para con Yasi? Ay, no, se me pasó esa pequeña pregunta. Ujú. Entonces, pregúntale a Dios, ¿qué me toca hacer? Si yo ya soy un discípulo, yo ya estoy caminando en Cristo, ya soy un cristiano, soy un servidor en la iglesia, estoy en un ministerio, etcétera, etcétera. Veo que alguien no se está interesando, veo que alguien está medio frío, o ya se me enfrió, o ya se me despistó, o no quiere, pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Y cada vez que tú vas a compartir, pregúntale a Dios por esa persona. ¿Quién conoce a esa persona? Dios. Tú no la conoces, aunque sea tu familia, no la conoces. El que la conoce es Dios y Él te va a decir qué es lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Y entonces puedes ser un canal de bendición y no un canal de maldición. Entonces, lo segundo es actitud de aprendiz. Es decir, tiene el posible discípulo una actitud humilde, o sea, quiere recibir conocimiento, está dispuesto a ser instruido y capacitado. Porque hay los magister dicen, los que ya te saben todo. Pues esos no van a ser tus discípulos. Y se considera una persona enseñable, o sea que todavía se le puede enseñar o ya lo sabes todo. Están los dos extremos, ¿verdad? El que lo sabe todo y el que no sabe nada. Esos son difíciles. Entonces hay que ver esa actitud en ellos. Lo tercero, persona de confianza. ¿Está el posible discípulo dispuesto a hacer lo que agrada al Señor? Esa es una pregunta que tú tienes que investigar en la vida de esa persona. ¿Es una persona fiel? ¿Es su crecimiento espiritual una prioridad? No es, vuelvo a insistir, no es para criticarlo y etiquetar a esa persona, sino para ver cuáles son las áreas de oportunidad de ti como discipulador. Tienes que hacerlo de acuerdo a Dios. El experto en discipular es Dios, es Jesús. Él es el que te tiene que enseñar y tú dejarte enseñar para que le enseñes a esas personas. Entonces el discípulo, fíjate, no le va a dar tanta importancia a lo que sabes, no, le va a dar importancia a cuánto interés tengas en él. ¿Qué tanto interés pone el discipulador en mí, el mentor, el líder, el pastor en mí? Eso es lo que me interesa en primer lugar para que yo me vea motivado a escucharlo. Según Timoteo 2:2 dice, me has oído enseñar verdades que han sido, fíjate lo que dice Pablo, confirmadas por muchos testigos confiables. O sea, no nada más, pero estoy diciendo yo a ti, pregúntale a las personas quién soy yo y qué hago yo. Y entonces ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirles a otras. O sea, se va transmitiendo aquí, primero eres productivo y después reproductivo. ¿Cómo estás produciendo en tu vida? ¿Cómo está produciendo Cristo en tu vida? Para que a quien estés discipulando, Él lo tome y ya se está reproduciendo en otra vida. Y Él le dice, ahora encárgate de otros. Y tú encárgate de otros. Y es donde se empieza la multiplicación. No es tanta ciencia entender eso. Lo que sí es ciencia es encontrar quién es Jesús y cómo es Jesús. Y eso solamente logra una intimidad con Él. Entonces, el posible discípulo, fíjate, no necesariamente tiene que haber llegado a un cierto nivel de madurez espiritual. Más bien, lo que nos debe interesar es su actitud y voluntad para crecer. Usted lea en Hechos 17:11 aquella iglesia de Berea. Los de la iglesia de Berea estaban los apóstoles ahí compartiendo la palabra y ellos estaban con las escrituras. A ver, espérame, ¿qué dijiste? ¿En dónde? ¿En Isaías qué? A ver, déjame ver. Digo, para que no me eches rollos, ¿verdad? Para que no me estés diciendo mentiras. Y esto que dices, ¿tú lo vives? ¿Tú lo crees? ¿Es verdad? O sea, ese tipo de cuestionamiento, ese tipo de interés es algo importante. Pero cuidado, no es una buena señal si el posible discípulo piensa que le estás haciendo un favor a ti al aceptar ser discipulado. No, tú tienes que ser el discipulador, no te están haciendo un favor, ¿sí? Ni Dios te está haciendo un favor. Y aún así decirle, bueno, ¿y cómo le hago entender que le baje 3 rayitas? ¿Cómo le hago entender que esto tiene que haber humildad en tu corazón? Porque solamente con humildad es como uno se acerca a Dios. Si no hay una humildad en el corazón, no te acercas a Dios. Eres tú, solamente tú, el gran no soy.
Entonces, ¿qué sugerencias hay para esto? Mira, aquí está el discípulo y este vas a ser tú. ¿Qué tienes que tener? Primero, al Espíritu Santo. Después, tú como discipulador y elegir bien los materiales. Pues la Biblia y otros materiales que son compatibles con la palabra de Dios. ¿Sí? Hay comentarios bíblicos, excelentes comentarios bíblicos que te dicen versículo por versículo una explicación de la Biblia. Y cuando tú quieres estudiar verdaderamente la Biblia, lees la Biblia, tienes una Biblia de estudio, ves las comparaciones, ves las concordancias, ves los comentarios bíblicos y nada más estás en un texto, estás en un capítulo, estás en un versículo, pero estás entendiendo todo lo que el Señor te tiene que dar. Tienes el conocimiento, ahora vas a la intimidad con Él y Dios te dice qué es lo que quiere que entiendas y apliques en tu vida. O prediques hacia los demás, como lo estoy haciendo yo. Pero esa es la forma en que tú te preparas como discipulador. Ahora, el discipulador necesita contar primeramente con el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Mira, o bueno, el discipulador, perdón, va a coordinar encuentros con los que necesita el discipulado. O sea, va a promover la reunión. ¿Qué más va a hacer? Generar hambre espiritual, que verdaderamente vea una motivación porque te está viendo a ti, de lo que está aprendiendo o lo que va a aprender. El discipulador tiene que guiar el proceso del discipulado, o sea, llevarte de la mano en el A, la B, la C. Aquí tenemos con excelente material para ser discípulos. También dar sabiduría, discernimiento y claridad al discípulo. Es decir, cuando hay preguntas, cuando dice algún texto esto, explíqueme por qué dice esto o por qué sucedió esto o qué me quiere dar a entender la Biblia, esta palabra que me quiere dar a entender a mi vida, tengo que estar preparado. También somos responsables de lo siguiente, tenemos que orar y confiar en el Espíritu Santo con expectativa positiva. Es decir, esperando siempre de parte de Dios lo que viene de parte de Él, que siempre va a ser bueno. Continuar siempre en comunión, es decir, permanecer siempre en esa comunión con el Espíritu Santo, no te alejes de Él, no te dejes llevar por lo que tú crees nada más, porque entonces vas a estar naturalmente enseñando y eso no transforma a nadie. Estudia la Biblia para que estés preparado como un instrumento útil. Tienes que, si eres un discipulador y quieres compartir las buenas nuevas, empezando por tu familia, tienes que ser un estudioso de la Biblia. Si no, dime, si no estudias la Biblia, entonces, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a aconsejar? ¿Tu buena onda? ¿Sí? ¿Tu consentimiento a las personas o a tu familiar? ¿O tu mejor cara? ¿O tu mejor ropa? ¿O tu mejor dádiva? Eso no es lo que lleva a una persona a ser un discípulo de Jesús. El que lo lleva se llama Jesús. Y para eso necesitas aprender de Él. Estar disponible para ser usado por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo verdaderamente quebrante toda tu necedad, tu gran sabiduría, todo tu yoyo, todo así, echa cachitos y fuera de ti, para que Cristo sea el que prevalezca en tu vida. Que sea la opinión de Cristo, ya deja de opinar tú. Deja que opine Cristo en ti. Busca en la Escritura. Ahí es donde encuentras la gran verdad y la verdad te quita de todo engaño. ¿Quieres las mejores noticias? Busca la Escritura. Busca la palabra de Dios. Coopera con el Espíritu Santo como colaborador y no como estorbador en el trabajo que Él hace aquí en la tierra. ¿Y qué materiales debes usar? Bueno, como decía hace un momento, debe ser todo revelado a través de la Biblia. Todo tiene que ser basado en la palabra de Dios. Número dos, te tienes que dirigir progresivamente a las necesidades del nuevo creyente. O sea, ¿qué necesidades hay? Primero atiende la necesidad del discípulo y después atiende lo que es el conocimiento. Eso es importante hacerlo en un discipulador. Y tres, enfocar la atención del discípulo en su relación con el Espíritu Santo más que en su comportamiento externo. No es que te vistas bien, que te debes de vestir bien, báñate, peínate, perfúmate, todo eso. Sí, o sea, vente con la mejor ropa que tengas, vienes a ver al Señor, a causar un impacto con tus hermanos de la iglesia, con la gente que viene de primera vez. Sí, no escojas la camiseta que lleva 4 días ahí en la ropa sucia y la agarraste y pues te la pusiste. No,
Sí, el jabón que está todavía nuevo, úsalo los domingos de perdido. Todo tiene que ver, todo tiene que ver. Cómo te sientes, te vistes, ¿cierto o no? ¿Sí? Ya sé que van a salir, no, hermano, decir que yo, no, vístete bien, pórtate bien. ¿Con qué dignidad vas a presentar al Señor? ¿Sí? ¿Con qué lenguaje lo vas a presentar? ¿Cómo te van a ver las personas? O sea, todo tiene que ver. No es cualquier cosa. Estás presentando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y esto no es religioso. Es una muestra de honra a Dios, de honrar a Dios, de decirle, mira, quiero que me veas bien. Si no, me van a ver. ¿Y eso es lo que da el Señor? Paso. No, hombre, estás más pobre que yo. Y no es el ser presumido ni nada de eso. No, la mejor ropa, la mejor actitud es lo que te da la mejor presencia ante las personas. Entonces, en la naturaleza física humana hay tres obstáculos, fíjate, para la reproducción. Uno, la inmadurez espiritual. Cuando el nuevo creyente, cuando es nuevo creyente o debido a la falta de crecimiento espiritual. Esta inmadurez espiritual es cuando no hemos aprendido a quitarnos el espíritu de ofensa. ¿Cuál es ese? El que obra todos los días desde que llegas ahí, desde que no cruzas la puerta y ves que está ahí Heréndida y ni siquiera volteó a saludarte. Sí, ay, no me habló. O llegas acá, ay, le pusieron poco huevito a los chilaquiles. Y te empiezas a fijar en esas pequeñas, ya se te fue el domingo abajo. Ya cuando estás en la alabanza estás, amén, ya, amén, ya termina. O porque alguien te trató de una manera, pues que hay un problema. ¿Por qué no preguntas si trae un problema? Sí, tiene cara de estreñida ahí, pues tiene un problema, bendícela. Es que esa persona ni te habla, nunca te habla, pues háblala tú. Pues no me va a contestar. No se trata de eso. Sea un discipulador. Decimos amén. O Jesús es así. ¿O a quién le echamos la culpa? Pues a la crisis, a los de Morena, a los güeros. ¿A quién? Entonces, no es por ahí. Este es un obstáculo. Otro, problemas de salud espiritual debido a problemas no resueltos entre el creyente y el Señor. Ah, ese es buenísimo. Cuando traes heridas que no has resuelto, te comportas así. Un corazón dañado, daña. Si no has resuelto problemas de tu pasado, aunque te portes del ay, amado, Dios te bendiga, ay, qué lindo, pero por dentro no está resuelto tu problema. En cualquier momento va a aparecer el diablo y te va a decir Dios, yo no te dije que hicieras eso, porque aparte, en forma subconsciente, fíjate, un corazón que está dañado tiene sus reservas para con Dios, tiene su reclamo a Dios. ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué a mí al otro? Si te atrevieras a preguntar y escuchar la respuesta de Dios, sería una buena prueba de tu valor. Porque la respuesta de Dios va a ser de esta manera, de esta manera. ¿En qué momento me preguntaste la decisión que tú tomaste hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, en esta situación, en esta situación? ¿Yo te dije eso? ¿Yo te provoqué eso? ¿O son las consecuencias que viviste de tus errores, de tus malas decisiones? Cuando reconoces eso, le dices, Señor, perdóname, porque le eché la culpa a ti, le eché la culpa a las abuelas, a las mamás, a los papás, al vecino, a la vecina, cuando realmente yo decidí, y ese es un obstáculo para mi crecimiento en Cristo Jesús, porque guardo ese resentimiento, o sea, resentimiento es volver a sentir, en este caso, lo malo, y por eso exploto, y por eso grito, y por eso maldigo, y por eso me porto mal, y todo el tiempo ando así. Bueno, si ves una persona así, pues no la etiquetes de esto, el otro, sino pregúntale a Dios, ¿qué puedes hacer?
Si tiene mala cara, ponle buena cara. Si no sabe sonreír, sonríe. Si no sabe saludar o no puede saludar, saluda. Pero para eso tú tienes que estar creciendo en Cristo Jesús. Eres el discipulador. Eres la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tres, falta de intimidad espiritual. Debido a que está demasiado ocupado y o está involucrado en otras cosas de menos importancia. ¿Sí? Somos expertos en las cosas de menos importancia. Gerente de las cosas de menos importancia. Director de las cosas de menos importancia. ¿Sí? Entonces dice, es que no tengo tiempo. Pregunta sencilla. ¿Cuánto tiempo pasas en el Facebook viendo videos, chismes, comentarios, escribiendo, poniendo stickers, poniendo emojis, poniendo no sé qué? ¿Cuánto tiempo pasas ahí? Diario. ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? Claro, ya para cuando quieres estudiar la Biblia, no, ya, mejor mañana. Ya estoy cansado. ¿De qué? ¿De qué? Entonces, la intimidad que tú tienes, ¿con quién es o con qué es? Aquí tienes que invertir valores y es donde cuesta trabajo invertir valores y decir, mi prioridad es Dios. Bueno, entonces demuéstralo. Demuestra que tienes intimidad con Dios, dedícale tiempo a Dios, más que a todo lo demás. Porque sí, es buenísimo el Internet, es buenísimo todo eso, tiene cosas muy interesantes, pero cuando te vuelves adicto, te va absorbiendo, te va absorbiendo, te va absorbiendo, y entonces eso es lo que está circulando en tu mente y eso es lo que eres realmente. Pero cuánta información, cuánto conocimiento y cuánta intimidad hay con Dios, eso va quedando atrás, 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 y por eso tu comportamiento sigue siendo natural y no el sobrenatural que Dios te da. Entonces, dice la palabra, te encarezco delante de Dios el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjate bien lo que dice. Iglesia, predica la palabra. Iglesia, insta a tiempo y fuera de tiempo. Pero, a ver, déjame explicarte eso. No es ir de incomodar a la gente. No es cuando tú dices y cuando tú quieres. Es cuando dice a tiempo estaba, pero la persona estaba en su punto de querer recibir esa palabra. Excelente. Fuera de tiempo, pues algo le enfrió, algo le desinteresó, algo pasó, algo no la tiene convencida. Tú tienes que tener la sabiduría de parte de Dios para saber cómo vas a actuar con esas personas y no desecharlas nada más porque sí. Hasta que digan, no quiero que me digas nada, bueno, no te digo nada, pero veme. Por lo menos veme. Eso no lo puede impedir. Redarguye, o sea, confronta con la palabra y sobre todo pon tu ejemplo de esa palabra vivida en ti, lo que la persona está viviendo con respecto a su conocimiento que tiene de la vida. Eso es redarguir, confrontar. Reprende, es decir, en su momento puedes decir, si tienes la confianza ya de decirle, oye, esto no está bien, esto no es lo correcto. Tienes que enderezar tu vida a menos que quieras sufrir consecuencias. Muchas veces he hablado y he dicho a algunas personas, pasa tiempo de parar esto y no me han creído. Está sucediendo esto en tu vida y no me han creído. Esto no es de acuerdo a Dios, no me han creído. No es más que me he creído a mí, no le han creído a Dios. Y es muy sutil la maldad. Mira, no pasa nada. Mira, a ver, sigo haciendo lo mismo, sigo comportándome mal, no te he hecho caso, mira, pasa, pues, yo no tengo prisa ni Dios tampoco. El problema es que va a venir una consecuencia, siembra y cosecha. Esa es una ley divina. Y cuando empiezan a ver el problema, ni aún así se convencen. Y el problema obviamente va a ir aumentando, a menos que te arrepientes, que te arrepientas, te digas, perdóname Señor, por ser tan necio o tan necia y por ir en contra de tu voluntad, queriendo hacer lo que yo creo, lo que pensé que era más fácil, lo que pensé que no pasaba nada y sí pasó, y que le eché la culpa a todo mundo, a ti incluyendo. Pero la verdad es que parte de eso que está sucediendo
son decisiones mías, son enseñanzas mías, son malos ejemplos míos. Y entonces es cuando todo eso lo puedes derribar como obstáculo y verdaderamente emprender el camino que Dios te tiene preparado. Y entonces sí, puedes reprender. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhortar no es regañar. Exhortar es inducir a ese cambio, inducir a esa transformación que Cristo quiere hacer en ti. Con toda paciencia, o sea, no corre prisa el que la persona acepte o no acepte. Recuerda, el principal problema es que la persona se está tardando y está sufriendo más consecuencias, pero para eso estás tú, para orar por esa persona, para que ya no siga ese daño, para que ya no siga ese mal en su persona. Sabes que le está haciendo daño, sabes que está sufriendo, sabes que va a venir una consecuencia terrible si no cambia, pero tú no dejes, no abandones tan fácilmente a esa persona, tú sigue orando por esa persona. Si te hizo una grosería, si te hizo una mala cara, si no te saludó, ya cúrate de espanto, ya madura en el Señor. ¿Cuántas veces ofenden a Jesús? Diario, diario, pero Él tiene su corazón guardado, porque Él procede por amor. Y solamente con ese amor es como podemos amar a las demás personas y poderles dar a conocer quién es Jesús y cómo es Jesús. Entonces la pregunta del principio, ¿cuánto tardas en reconocer a Jesús en tu vida? La pregunta para la familia, ¿cuánto tarda la familia en reconocer a Jesús? ¿Cuánto está tardando el mundo en reconocer a Jesús? De parte del Señor hoy nos dice como iglesia qué es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que empezar por entender que Él nos puso en este mundo para hacer luz y para hacer sal. Y la acción que debemos emprender es discipular. Y si no sabemos discipular, acércate. Una vez más te hago la invitación, acércate. Y tenemos los espacios correspondientes para que aprendas, para que seas un buen discípulo y después tú puedas discipular a alguien. Hay muchas personas ahorita alrededor de ti que están sufriendo terriblemente, niñas, niños, violentados, violados, que les están violentando verbal y físicamente, amiguitos tuyos en la escuela, y que no ven una luz, no ven una nueva perspectiva, y creen que la vida es así, o padres en las diferentes esferas sociales. En donde quiera que nos paramos, siempre hay personas que tienen que la necesidad de conocer a Jesús. Y por eso estamos viendo la manera como iglesia de poder llevar esas buenas nuevas a muchas personas. Y tú y yo estamos incluidos en eso. Es una gran comisión, es un gran privilegio, pero una gran responsabilidad. Entonces vamos a tomarla para que podamos nosotros hacer las cosas de acuerdo a Dios y poder seguir en lo que el Señor me ha mostrado para compartirlo con ustedes. Próximo domingo vamos a aprender evangelismo y vamos a aprender lo que es el dar testimonio de nuestras vidas. El Señor nos quiere capacitar bien, nos quiere instrumentar bien para que podamos hacer esa gran obra que Él tiene destinadas para nosotros y a través de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque nos das el gran privilegio de estar en tus planes, de poder estar, Señor, pendientes de lo que es tu voluntad. Hay mucha necesidad de ti, Señor, como todo el tiempo de la humanidad ha habido. Y cada vez se acrecienta más, Señor. Pero como lo dices tú, donde abunda la gracia, donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. No podemos dejar de creerle a tu palabra y pedirle que esa gracia divina esté sobre nosotros y sentirnos verdaderamente capaces para poder ser discípulos tuyos y para poder discipular a muchas personas, empezando por nuestra familia, que verdaderamente caminen en Cristo, que verdaderamente conozcan a Cristo, que verdaderamente reconozcan a Cristo. Haremos, Señor, lo que está destinado para nosotros, siempre y cuando busquemos tu voluntad todos los días de nuestras vidas.
Ayudados por tu Espíritu Santo, lo creemos con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Y te doy gracias por esta tu iglesia, que hoy seguramente en sus corazones estarán reflexionando y tomando decisiones en su relación contigo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regalen una ofrenda de palmas a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre.